Bien, estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios esta mañana y vamos a hacerlo buscando en nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos a buscar Mateo capítulo 4, el verso 23. Mateo 4, 23 es el texto con el cual vamos a iniciar. 4, 23. El tema es 3 métodos de sanar. 3 métodos de sanar. Por lo menos lo que vamos a estar viendo es algunas de las formas como Dios quiere sanar, quiere sanarte o quiere sanar a su pueblo. Solo lo que sucede es que a veces como pueblo de Dios nosotros ignoramos lo que el Señor quiere para nosotros, y esa es la razón por la cual muchas veces nosotros estamos enfermos y seguiremos enfermando. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4, 23. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y ¿qué más dice? El último renglón que dice, bueno, el penúltimo, sanando ¿cuántas enfermedades? Toda enfermedad y dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. O sea, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros? Sanarnos. Pero ¿qué es lo que nosotros muchas veces hacemos para recibir sanidad? No queremos hacer nada. Simple y sencillamente queremos nosotros que otro haga por nosotros sin nosotros hacer nada. Pero si nosotros no hacemos nada, en realidad el Señor no puede hacer mucho o nada por nosotros, porque algo debemos de hacer nosotros. Sin embargo, la mayoría de personas ahora en día quieren recibir sanidad, quieren recibir sanación, quieren ser sanos, pero sin hacer ningún esfuerzo de su parte. Sencillamente lo que quieren es un milagro. Un milagro, o sea, que alguien levante la mano, ore al Padre, toque la llaga, como vamos a leer más adelante, toque la enfermedad, ponga su mano sobre la persona enferma y entonces ya recibe sanamiento en el nombre de Jesús. Ahora, ¿esas son las formas que Dios tiene de sanar únicamente? ¿O esa es la forma que Dios tiene de sanar? No, vamos a verlo. Y miren, si ustedes leen, si nosotros leemos lo que dice el verso 23, el principio de ese texto, miren lo que dice: recorrió Jesús, ¿cuánto? Toda Galilea. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Saben la cosa? Que en el principio ahí, en esas palabras que están ahí, recorrió Jesús toda Galilea, ahí nos está diciendo algo a nosotros. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús iba en carro, Jesús iba en burro en aquel tiempo, Jesús iba en moto, Jesús iba en algún tipo de transporte cuando iba predicando o iba a predicar en la ciudad o en las ciudades. Se desplazaba Jesús de un lugar a otro en algún medio de transporte, con excepción de que en algunas veces cruzaban a Jesús de un lado del lago al otro. Ahí la escritura dice que Jesús recorrió. ¿Y cómo recorría Jesús toda Galilea? ¿Cómo recorría? Caminando, a pie. O sea, ahí está el principio. Ahí está el inicio de la sanidad. Hermano, ahí está el inicio de recibir sanamiento. Ahí está el inicio de recibir sanación. ¿Por qué muchas personas ahora en día están enfermos o estamos enfermos? Porque estamos enfermos. Ahora, otra pregunta: ¿por qué muchísimas personas están obesas o sobrepeso ahora en día? ¿Por qué?
Porque la gente no camina o la gente no caminamos. Para ir a una tienda que nos queda a 2 bloques de la casa, 3 bloques de la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El carro. En bicicleta. Bueno, por lo menos ahí hace un poquito de ejercicio. Pero la mayoría de personas lo que hace es tomar el carro para ir 2 bloques a la tienda, 3 bloques a la tienda. Ya no digamos 5 bloques. Ahora Jesús, ¿cuánto recorría Jesús? Toda la ciudad. Toda la ciudad. Y no solo toda la ciudad. No solo toda la ciudad de Galilea, sino que se desplazaba de una ciudad a otra. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba, predicaba, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Esa era la obra de Jesús. La obra de Jesús consistía en 3 cosas principales. Ahí nos la menciona: enseñar, predicar y sanar. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos estar sanos? ¿Cuántos de nosotros queremos tener salud? Todas las personas quieren tener salud, y por eso es que los hospitales están llenos de personas que están enfermos, porque van al hospital porque no quieren estar enfermos, quieren tener salud. Van a una clínica, vamos a un doctor, vamos a un médico porque no queremos estar enfermos, queremos tener salud. Pero resulta de que ahí muchas veces nos enferman más por todos los químicos y toda la medicina y todas las drogas que le ponen a las personas o que le recetan a las personas, lo dañan más. Sin embargo, el Señor tiene métodos de sanarnos y sanar, que no necesitaríamos nada de esto para ser sanos, pero siempre el Señor nos indica en su palabra cuáles son los métodos que Él tiene para que tú y yo, para que nosotros recibamos sanamiento, sanación. Vamos a ir un poquito adelante, ahí mismo en la palabra. Vamos a Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. ¿Ya lo tienen? Marcos 16, 18. Fíjense bien. Veamos los textos, porque nosotros tenemos que analizar un poquito más esto, quizá más adelante, pero vamos a ver lo que dice el verso 18. Bueno, si leemos del 15 para que veamos lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar el evangelio. El verso 15 comienza diciendo: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no crea a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Será condenado. El que no cree a los métodos de Dios para ser sano, simplemente no puede recibir sanidad también. Es sencillo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Note las señales. Note una de las señales. Primero dice: echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Verso 18, que es el que mencioné, es al que quiero llegar. Note lo que dice: tomarán en las manos serpientes. ¿Y qué más dice? Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y ahora, ¿qué dice lo que sigue? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Cuál es uno de los mandamientos que el Señor le ha dado a su iglesia cuando ande predicando el evangelio? ¿Cuál es una de las órdenes que recibió la iglesia? ¿Cuál es la orden que recibió la iglesia al final de ese texto? Sobre los enfermos pondrán sus manos, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué pasará con la enfermedad? La enfermedad se irá.
pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, hay personas que hacen esto. Hay personas que ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Bueno, usted sabrá si sí o si no. Si muchas veces los que hacen este tipo de sanamientos son sanamientos reales o son falsos. Y algunas personas han dicho que muchos de estos supuestos milagros son falsos. ¿Por qué? Porque un milagro verdadero en realidad ocurre cuando son cosas imposibles para la ciencia y para el ser humano que se puedan realizar. Únicamente Dios tiene el poder para realizarlo. Pero Dios también muestra en su palabra que Dios tiene métodos, Dios tiene formas, Dios tiene maneras cómo sanar a su pueblo que esté o que está enfermo. Y eso es lo que vamos a ir a buscar y a ver los métodos que Dios tiene para sanar. Uno de los métodos es el que está figurado ahí en el verso 18. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es un método. Ahora, díganme ustedes, ¿ese método es fácil para la persona que lo va a recibir o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Que alguien vaya a su casa, si usted está enfermo en su casa, y que sencillamente vaya y ponga las manos sobre usted y usted queda sano. Porque habló en la persona que fue en el nombre de Jesús, que usted se levante o que usted sea sanado de la enfermedad que tenga. ¿Es fácil ese método? ¿Es fácil para la persona que lo recibe? Sí, es fácil para la persona que lo recibe. Pero si sabía una cosa, es difícil para la persona que lo va a implementar. ¿Por qué? ¿Todos lo pueden hacer? ¿Todos tendrían el Espíritu Santo para hacerlo? ¿Todos tendrían la capacidad para poder sanar a los enfermos en esa condición, únicamente poniendo las manos sobre de ellos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? La razón es sencilla. La razón es sencilla, ya lo dijo usted. Para poder poner las manos sobre de un enfermo y que este enfermo se sane de cualquier enfermedad, la persona que lo hace tiene que tener en sí, tiene que poseer en sí el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo difícil. Eso es lo que no es fácil obtener. ¿Por qué? Porque Dios también ha dicho cómo es que las personas pueden o podemos recibir el Espíritu Santo. Pero ahora hay muchas personas, hay mucha gente que dice poseer y dice tener el Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta es, si todas estas personas en las iglesias dicen tener el Espíritu, ¿y entonces por qué hay tantas personas enfermas en su iglesia? ¿No sería eso o no es una contradicción? ¿Qué dicen ustedes? Si en alguna iglesia las personas dicen que tienen el Espíritu de Dios, entonces ¿por qué los miembros de esa iglesia están enfermos? Y no hay nadie que los sane. Cuando la Escritura dice que poniendo las manos sobre los enfermos, van a sanar. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué entonces en tu iglesia o en las iglesias hay tantos enfermos que no pueden ser sanados y que incluso están muriendo de enfermedades terribles, contagiosas, cánceres, tumores, cualquier tipo de enfermedad? El pueblo de Dios está padeciendo y no hay nadie que lo sane. Porque puede ir alguien, levanta la mano al cielo, pone la mano sobre el enfermo, pero el enfermo sigue enfermo, no se sana. Entonces, ¿tienen el Espíritu de Dios? Pero muchos aseguran tener el Espíritu de Dios. Hermanos, solo hay dos cosas: el bien y el mal. Espíritu Santo de Dios, y hay espíritus inmundos, como dice Apocalipsis 16:13, espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen milagros. Dice la versión católica, dice que hacen milagros. Espíritus inmundos que hacen milagros, hacen señales, dice en otra versión. Entonces,
los demonios también tienen el poder de realizar, ¿qué cosa? Milagros. Entonces, si hay enfermos en tu iglesia, muchos enfermos, y tú me dices que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿por qué no sanas a todos esos enfermos? Levantando tu mano e invocando el nombre de Jesús. ¿Por qué no se sanan esas personas? Porque sencillamente no tienes o no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo de Dios puede realizar cualquier milagro, cualquier obra, porque eso es lo que el Señor dijo acá. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasará con los enfermos? Los enfermos sanarán. Sin embargo, hay cantidad de enfermos. A toda iglesia que usted va y usted le pide a los hermanos que se paren porque usted va a orar por los enfermos que hay en esa iglesia, viene la mitad de la iglesia o casi toda la iglesia, porque dicen que casi todos tienen dolencias, tienen enfermedades. Hermanos, Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, donde Él iba, curaba, dice el texto que leímos, toda enfermedad y toda dolencia era sanada. ¿A dónde? En el pueblo. Pero vamos a ir a un caso especial. Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, para que veamos, Dios tiene métodos de sanar que nosotros los ignoramos, no los tomamos en cuenta, y queremos que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a como yo creo o de acuerdo a como tú crees. Pero sin embargo no es así. Las cosas tienen que ser hechas de acuerdo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido. Ahí está un hombre en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Su nombre de él es Naamán, general del ejército del rey de Siria. Verso 1. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová, salvación a Siria, una nación pagana. Sin embargo, Dios había actuado y actuaba a través de este hombre, un pagano. Pero mira acá, sigue diciendo, era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tipo de enfermedad tenía? La lepra. Leproso. 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, cuando el rey se dio cuenta de esto, mire, el verso 6 dice que Naamán tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Eso dijo el rey de Israel. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ahora, el verso 8 es clave. Note lo que dijo Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, el profeta de Dios, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de ¿quién? De Eliseo. Bueno, ahora llega Naamán, primero va donde el rey. El rey dice: yo no soy Dios que dé vida y que mate. Ahora Eliseo dice: que venga a mí. ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Profeta de Dios. Había quedado en vez de ¿quién? Había quedado en lugar del profeta Elías. Y ahora Eliseo es el profeta. Y en el verso 10, entonces Eliseo le envió
un mensajero diciendo, ¿qué cosa? ¿Cómo es eso? ¿No salió el profeta a recibirlo? ¿Y qué es lo que el profeta había dicho primero? Venga a mí y sabrá que hay que profeta en Israel. Pero cuando llega Naamán a la puerta de la casa de Eliseo, resulta de que Eliseo dice que envió un mensajero diciéndole a Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Mire que ni siquiera salió el profeta. El profeta no fue a recibirlo. El profeta no fue a hacer lo que Naamán esperaba que el profeta hiciera. ¿Se recuerda lo que leímos? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabía esto ya de antemano Naamán? ¿Sabía Naamán una de las formas de sanar? Sí, la sabía. Precisamente la sabía porque ya anteriormente alguien había hecho esta forma de sanar, y entonces ya Naamán, cuando él llega a la casa de Eliseo, él esperó esto de Eliseo, pero sin embargo se da la sorpresa de que Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, y a quien envía es al siervo de él, y dándole una orden: ve al río Jordán, métete o zambúllete 7 veces y tu carne será limpia. O sea, se te quitará la lepra. El verso 11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. ¿Qué es lo que creía Naamán? He aquí yo creía, yo decía para mí. ¿Qué es lo que creía Naamán? Ahora la pregunta es, ¿estaba equivocado Naamán? ¿Estaba equivocado Naamán con la forma de sanar que él esperaba? No. Naamán no estaba equivocado con la forma de sanar que él esperaba, porque sí es una forma correcta, pero no es la forma que Dios quería sanarle a él. Sencillo. Muchas personas ahora en día quieren ser sanos de la enfermedad. Quieren ser sanos de su enfermedad, pero son igual que Naamán. Quieren ser sanos de su enfermedad, queriendo que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga y no lo que Dios quiere hacer en ellos. No el método de Dios, sino el método del enfermo. Hermano, tú estás enfermo, tú estás enferma, es el método de Dios el que te va a valer, no el método tuyo, no lo que tú creas como creía Naamán. Aunque Naamán no estaba equivocado porque el método era correcto, no era el método que Dios quería emplear con él. ¿Y cuál era el método que era correcto? He aquí yo decía, verso 11, dijo Naamán, para mí saldrá él, o sea, saldrá Eliseo, y estando en pie, o sea, enfrente de él, invocará el nombre de Jehová su Dios. ¿Y qué dice más? Alzará su mano. Dice que ¿qué es lo que él esperó que hiciera? Él esperó que el profeta hiciera esto: que levantara su mano, saliera y se parara enfrente de él, levantara su mano, y ¿qué más hiciera? Y al tener la mano levantada, invocara el nombre de Jehová y tocara el lugar de la llaga, la lepra, y que la lepra iba a desaparecer. Iba a invocar el nombre de Dios, a levantar su mano, e iba a tocar el lugar de la llaga, el lugar de la lepra, y sanará. Eso es lo que él creía. Pero ¿qué es lo que pasó? Sigue agregando Naamán: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dice que Naamán se enojó. Se fue enojado porque Dios no utilizó para sanarlo el método que él quería ser sanado. No, es que no es el método tuyo. No es el método mío. No es la forma de sanar mía.
es la forma de sanar de Dios que quiere emplear en ti. Y en Naamán Dios utilizó algo que era inusual. Era inusual. Al igual que puede ser también inusual para muchos el método de sanarlos de Dios. Pero como no quieren ser sanados de la forma que Dios quiere sanarlos, simplemente siguen enfermos. Siguen enfermos, seguirán enfermos y otra más, morirán enfermos. Morirán de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si Naamán no hace caso a su siervo después de ese incidente, inmediatamente, ¿qué es lo que hubiera pasado con Naamán? ¿Se hubiera curado de la lepra? Hubiera seguido leproso y hubiera muerto leproso. Sencillo. Hermano, no es lo que tú quieras y no es lo que yo quiera, es lo que Dios dice que hay que hacer. Ya 5 temas anteriores, desde el 20, el número 20, 21, 22, 23, 24, hemos estado hablando de cómo Dios quiere sanar y curar a su pueblo de toda enfermedad, de toda dolencia, pero el pueblo sigue enfermo, sigue con dolencias. ¿Por qué? Porque sigue haciendo y creyendo que Dios lo va a sanar de la manera que ellos quieren ser sanos o de la manera que nosotros queremos ser sanos. Sin embargo, no es así. Eliseo no salió, le mandó un mensajero. Naamán se enoja porque no sale, porque él esperaba que Eliseo saliera, levantara las manos al cielo, tocar el lugar de la lepra, invocar el nombre de Jehová y la lepra iba a desaparecer. Estaba correcto el método. El método que él creía es correcto, porque eso es lo que se hacía o se ha hecho y se puede hacer. Jesús ya lo dijo, lo leímos anteriormente. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿No leímos eso? ¿Y qué pasará con la enfermedad? Pues sanará. Invocarán el nombre de Dios. Pondrán la mano sobre la enfermedad, sobre el enfermo. Y la enfermedad desaparece. Es sencillo. Es verdad que ese método es un método correcto, pero no en todos los casos es el método que Dios quiere utilizar para todo caso. O para cada caso es diferente. En el caso de Naamán, ahora se le dice lo que tenía que hacer. Y él responde que Abana y Farfar, en el verso 12, ríos de Damasco, son más limpios. Tienen agua más cristalina, agua más pura que las aguas de Israel. Ahora, póngase a pensar usted. Si Naamán dice esto, es porque los ríos de Israel posiblemente venían con lodo, tierra, barro. Usted ha visto un río cuando crece, cuando la lluvia cae y viene y arrastra de los campos y llega al caudal del río. ¿Qué tipo de color tiene el agua? Oscura, café, roja, dependiendo del tipo de barro, el tipo de tierra que hay arriba, donde el agua corre, ese es el color que el agua va a tener. Sucia. ¿Usted se bañaría en un río así tierroso, sucio? Ahora, pero es lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? No sé exactamente. No sabemos exactamente, pero una cosa sabemos, que Dios lo mandó a hacer algo que él no quería hacer. Irse a lavar, irse a meter a un río que posiblemente llevaba lodo, llevaba tierra, iba arrastrando suciedad. Y si iba arrastrando barro, ustedes saben de que también hay métodos de sanar en los 8 remedios naturales o en varios métodos naturales de sanar, donde hay, usted lo puede buscar y puede buscar información acerca de esto. Barroterapia, hidroterapia, sanarse con el agua. Barroterapia, el barro también sirve para sanar, para sanidad. No sabemos si el río tenía barro, pero si el río tenía barro, estaba sucio, tenía tierra, hermano, ¿de qué ha sido hecho el hombre? ¿De qué fue hecho el hombre? Del barro, del polvo de la tierra. El río llevaba tierra, llevaba barro, llevaba todo lo que fuera ahí arrastrando, y entonces Dios le manda que se lave y se meta 7 veces en ese río. Pero él no quería, porque no era el método que él quería usar. Él quería que se usara otro método con él. Y se iba a ir a la casa igual, leproso, a morir con su lepra. Pero ¿qué sucede en el verso 13? Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Verso 14. Él le hizo caso a sus siervos. ¿Qué cosa? En el tiempo antiguo, que un patrón le hiciera caso a sus siervos no era usual. ¿Quién mandaba? ¿El criado o el amo? Y el amo, el criado no podía replicar ni podía decir nada. Pero en este caso aquí, posiblemente Naamán, así como se describe, era una persona muy buena delante aún de sus criados. Y por eso sus criados también lo convencen a él, mas sus criados se le acercaron, verso 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, o alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Cómo? ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de ¿quién? Del varón de Dios. Hermano, los hombres y mujeres de Dios que han escrito ahí y que están registrados, ¿no será que nosotros no queremos obedecer las órdenes de Dios a través de los varones, de los hombres de Dios que están ahí, que han dado ya y han dicho las cosas? Jesús dijo exactamente también igual, pero la gente no hacemos caso a Jesús. Queremos nosotros que el Señor nos sane, pero la condición que nos sane es la condición que nosotros podemos seguir haciendo las cosas como nosotros queremos, y así Dios no nos va a sanar. Ahora, se zambulló 7 veces en el Jordán, y su carne, el verso 14, los 2 últimos renglones, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué método utilizó el Señor? Zambullirse 7 veces ¿a dónde? En el río Jordán. ¿Qué tipo de agua había? Quizás lodosa. Parte del método, hidroterapia, barroterapia, Dios lo mandó a meterse ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy mencionando esto de hidroterapia o barroterapia? Porque Dios utiliza los elementos de la naturaleza para realizar milagros en algunos casos. Y lo vamos a ver, que esto es bíblico. Ahí lo estamos viendo. El que no lo diga así no quiere decir que no lo sea. Porque si lo mandó a lavarse a un río tierroso, polvoso, con barro arrastrando el agua, es porque Dios tenía ese método para sanarlo. El poder de Dios combinado con el esfuerzo humano. Ahora, veamos que Naamán no quería obedecer porque iba en contra de lo que él creía. Él creía que el sanamiento era de esa manera: levantar la mano al cielo, invocar el nombre de Dios, poner la mano sobre el enfermo y el enfermo quedaría sano. ¿Es correcto? Pero sí, volvemos a repetir, no era la forma que Dios quería sanarlo. Y sí, Dios lo sanó, pero lo sanó de la forma que Dios le ordenó de ser sano. Vamos a ver un sanamiento más. Miren, ¿qué cosa? Ya dijimos, Dios utiliza los elementos de la naturaleza para sanar. ¿Por qué? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué fuimos hechos, dijimos al principio? Barro, polvo de la tierra. Polvo de la tierra, barro, somos polvo de la tierra. Y entonces, vamos a encontrar en Juan 9. Juan 9. Seis y 7. ¿Ya lo tiene alguien? Juan 9. Vamos a leer un poquito más de la historia antes de llegar al 6, y al 7. Vamos a leer un poquito la historia para que vamos al trasfondo. Capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? Ciego de nacimiento. Ahora, un ciego de nacimiento, yo no sé si ustedes han visto alguna persona que nace ciega. Algunos están las cuencas del ojo vacías. No tienen. Se ve así.
Se ve para adentro, esto hundido, porque no tiene. La bola del ojo, esa parte no la tiene. Nació ciego. ¿Qué había pasado con este muchacho? Dice que nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, maestro, rabí, ¿quién pecó? Como siempre, ¿no? Los judíos. Decían que era por causa del pecado de los padres, este muchacho había nacido ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso dijo Jesús. ¿Y qué hizo después en el verso 6? ¿Qué hizo Jesús? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Qué dice? Que escupió. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y tocó con los dedos los ojos del ciego. Dicho esto, escupió en la tierra. Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. El estanque del enviado. ¿Quién era el enviado? Jesús. El enviado, Jesús. Estanque de Siloé. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lodo. ¿De qué está hecho el hombre? ¿De qué estamos hechos nosotros? De lodo. Ahora, mi pregunta es, ¿no era más fácil para Jesús? Noten lo que estoy diciéndoles. No era más fácil para Jesús y para el ciego, porque estaba ciego. Si estaba ciego tenía que ir con una varita o alguien tenía que llevarlo de la mano. Ve y camina y ve a lavarte al estanque de Siloé. Oiga, pero ¿no era más fácil para el ciego que Jesús utilizara el método de levantar la mano Jesús al cielo, orar al Padre, poner la mano en la frente o en la cabeza del ciego y que los ojos se le restauraran? ¿Podía esto suceder? ¿Podía o no? Si Jesús oraba al Padre, si Jesús ponía las manos sobre el ciego, ¿ustedes creen que el ciego se hubiera sanado de su ceguera? ¿Hubiera recibido la vista? Sí, sí lo hubiera recibido. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Había algo imposible para que Jesús hiciera? Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Oiga, escupir en la tierra, hacer lodo, untarle los ojos o ponerle los ojos al ciego y ahora decirle, vete y lávate en el estanque de Siloé. Mucho trabajo. Jesús, escupir en la tierra, hacer lodo, después untarle y después mandar al ciego a lavarse. Era más fácil levantar la mano, pedirle al Padre que sanara a ese ciego, o él con su poder, pidiéndole al Padre, poner la mano sobre el ciego, o sobre la frente del ciego, sobre los ojos del ciego, y que el ciego hubiera quedado ya viendo. Pero no fue el método que Jesús utilizó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí encontramos una réplica pequeña del poder creador de Dios. En la creación del hombre, el Señor utilizó, ¿qué utilizó? Barro, más aliento de vida, y fue el hombre en alma o ser viviente. En ese momento no era un hombre que Dios estaba formando, no era un hombre que Jesús estaba formando, simplemente estaba formando los ojos del ciego. ¿Y con qué lo formó? Lo mismo que hizo en el principio formar al hombre del polvo de la tierra, hizo en este milagro maravilloso del Señor darle la vista a un ciego, poniéndole lodo en sus ojos que el ciego no tenía. Había nacido ciego. Jesús se le unta y le pone el lodo con saliva. Ahora, yo le pregunto a una madre, ahora en día usted, su hijo o su hija está ciego, nace ciego, y llega el predicador y escupe en la tierra, hace el lodo. ¿Usted permitiría que ese predicador se levante y venga con ese lodo hecho de su saliva a untarle, a ponerle en los ojos de su hijo o de su hija? ¿Usted le permitiría?
¿Ustedes le permitirían? Yo creo que no. Lo primero que va a decir es antihigiénico. ¿Quién sabe si esa persona tiene enfermedades y ahora escupió en la tierra y la saliva mezclada ahí con la tierra, lodo, y me le va a poner a mi hijo en los ojos? No. Hermano, Dios tiene métodos de sanar, y en ese momento Jesús utilizó un método que había utilizado al principio en la creación, hacer al hombre del polvo de la tierra. Y en este momento Jesús no hace un hombre, pero hace ojos para que el ciego pudiera ver. ¿Y de qué los hizo? Polvo de la tierra, más saliva de Jesús. No sabemos qué hizo Dios para mezclar el lodo en el principio de la creación. No dice la Biblia si Dios escupió en la tierra, hizo lodo y de ahí formó al hombre. Pero lo que sí encontramos que aquí Jesús, para hacer este milagro, escupe en la tierra, hace el lodo, le pone al ciego. ¿Y qué pasó con el ciego cuando fue al estanque de Siloé y se lavó? ¿Qué pasó con el ciego? Regresó viendo. Esos son los métodos de sanar de Dios. Un método: levantar la mano al cielo, poner la mano sobre el enfermo, invocar el nombre de Dios y el enfermo se sana. Otro método ahí: utilizando los elementos de la naturaleza, como también lo utilizó en el caso de Naamán, mandándolo a lavarse en un río, agua sucia, lo mandó a lavarse ahí y el hombre recibió sanidad. Pero Dios tiene método de sanar. Vamos a seguir viendo más. Vamos concluyendo. Isaías 38:21. Isaías 38:21. ¿Alguien lo quiere leer? Me había dicho Isaías: tomen masa de higo y pónganla en la llaga y sanará. Oh, método de sanar de esa manera. Raro método de sanar, pero sin embargo es uno de los métodos que Dios tiene para sanar, o tuvo por lo menos en ese momento para sanar a una persona que tenía un cáncer terminal. Usted dice: hermano, pero la Biblia no dice que tenía cáncer terminal. Bueno, leamos verso 1 del capítulo 38 de Isaías. En aquellos días Ezequías enfermó ¿de qué? Muerte. ¿De qué enfermó Ezequías? Enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, estaba sentenciado a muerte. Ahora usted va al hospital, usted va a una clínica, y el doctor le dice en sus análisis: tienes un cáncer, tienes 6 meses de vida. Tienes un cáncer, tienes 3 meses de vida. ¿Qué tipo de enfermedad es esa? ¿Qué tipo de enfermedad es esa? De muerte. Enfermedad de muerte. Y ahora toda persona que enferma y le dicen que tiene cáncer, eso significa una enfermedad de muerte, porque la persona a veces no muere ni siquiera del cáncer, muere del susto que le dijeron que tiene cáncer. Hermano, había durado 10, 15, 20 años sufriendo la enfermedad interiormente, pero resulta que cuando va al médico y no se ha sentido mal y el médico le dice que tiene cáncer, en ese momento la persona empieza a morirse. Llega a la casa ya casi muerto. 2 meses después o 3 meses después, resulta que murió. ¿Por qué murió? Murió más del susto que le dijeron que tiene un cáncer que en realidad es la enfermedad. ¿Por qué? A Ezequías se le dijo: vas a morir. Y dice que enfermó de muerte. Entonces, si enfermó de muerte, era una enfermedad que era posiblemente un cáncer, no sabemos dónde, posiblemente fue un cáncer en la piel. ¿Por qué? Vamos a leer los textos más adelante. Mire, escritura de Ezequías, verso 9, para que veamos. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Enfermó, ¿y qué más? Y sanó. ¿Quién lo sanó y de qué forma fue sanado? Ya lo vamos a leer. Bueno, ya lo leyeron. Fácil y sencillo. Enfermó y sanó. ¿Y cómo fue que sanó? El mismo profeta se encargó de ir a la casa del rey, y en el verso 21, y había dicho Isaías, ¿a quiénes?
a los criados del rey. Ahí no se menciona. Pero había dicho Isaías, tomen masa ¿de qué? ¿Masa de qué? De higo. Ustedes conocen los higos, figs, en inglés, F-I-G, higos. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga. Note que tenía una llaga. Era una llaga cancerosa porque lo iba a matar. Dios le dijo, vas a morir. Prepara tu casa porque vas a morir. ¿En cuánto tiempo? Hermano, mira, mucho tiempo. Pongan masa de higos y la llaga sanará. ¿Qué cosa es? ¿Cómo que con elementos de la naturaleza? ¿Cómo que con plantas? ¿Cómo que con una fruta? El higo es una fruta. Iban a hacer masa de higos, ponerla sobre la llaga. ¿Y qué iba a pasar con el enfermo? ¿O qué pasó con el enfermo? El verso 9 dice que enfermó y sanó. ¿Con qué sanó? Llegó Isaías y invocó el nombre de Dios. Llegó Isaías y puso la mano sobre la llaga. No. Ni siquiera él hizo la masa de higos. ¿A quién le dijo que la hiciera? Posiblemente a los criados del rey. Le dijo, pongan masa de higos y la enfermedad sanará. Método raro de sanar de Dios, ¿no? ¿No se les hace que es un método raro? Sanarlo con frutas deshechas o molidas, poniéndolas en una llaga. Es raro, ¿no? Pero sin embargo lo sanó. Son métodos que Dios tiene de sanar. La gente a usted, ahora en día, le dice, estoy enfermo, y usted le dice, mira, come esto, come lo otro, come aquí, come allá, no comas esto, no comas esto, ni comas esto porque te va a hacer daño para tal y tal y tal. Ah, no, si eso es lo que más me gusta. Ah, bueno, es lo que más te gusta, síguelo comiendo para que te sigas muriendo y morirás al final de tu enfermedad porque no quieres parar de comer o de consumir lo que a ti te gusta. Sigue tomando lo que tú tomas, porque muchas personas están padeciendo de los riñones a causa de tanto químico que están tomando, de colorantes que venden en las tiendas, todo tipo de colores. La gente no quiere hacer caso de que Dios tiene métodos de sanar, pero tiene métodos de sanar que tienen que ser utilizados por nosotros, los que decimos creer en la palabra de Dios. Usted dice creer en la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios tiene métodos para sanarnos, métodos que Dios ha establecido. Uno de los métodos es verdad, es invocar el nombre de Dios, levantando su mano, poner la mano sobre el enfermo y la enfermedad va a sanar. El otro método del Señor, utilizar los elementos de la naturaleza ordenados por Él, hechos por Él para que las personas enfermas sean sanos. ¿Cómo? Ahí están. Y el otro es dejando de consumir las cosas que Dios ha dicho, que no consumamos o que no comamos. Dios ha establecido todo eso, lo ha dicho en su palabra, pero como la gente dice, una expresión, de algo me tengo que morir. Bueno, entonces sigue muriendo. Porque no queremos parar de consumir lo que estamos consumiendo. Dios quiere sanar al ser humano con cosas de la naturaleza, con elementos de la naturaleza. Dios quiere sanarlos por medio de la comida, de lo que están comiendo. Pero la gente no quiere sanarse dejando de comer lo que le gusta. No importa, se sigue comiendo lo que le gusta, aunque sepa que eso que está comiendo lo está matando. Y así lo hacen. Y algunos más dicen, es que Dios tiene poder y Él me va a sanar. Sí, es verdad, Dios tiene poder y te puede sanar. No te va a sanar, te puede sanar. Pero no te va a sanar de la manera que tú crees. Dios te va a sanar de la manera que Él te ha dicho que puede llegar a ser sano. Simple y sencillo, que no te sanas porque esa orden de Dios va en contra de lo que tú quieres o de lo que tú te gusta o de lo que tú deseas. Y eso no puede ser así. Ezequiel 47:12. Ezequiel. Fíjense bien los métodos de sanar de Dios.
métodos naturales. Después vamos a tratar más remedios que Dios tiene para sanar. Lo estamos viendo aquí algo en general. Ezequiel 47:12 menciona algo aquí, verso 12. Junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecía toda clase de árboles frutales. Está hablando esto de la tierra nueva. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Bueno, usted puede ver de que esto en realidad se va a cumplir en la tierra nueva, porque ahora ustedes ven los árboles. ¿Qué pasó con las hojas de los árboles hoy en el frío? ¿Qué pasó con las hojas de los árboles? Se cayeron. ¿Por qué? Porque no hay una temperatura uniforme como lo hubo en la creación. Sin embargo, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, es cuando este texto se puede cumplir. Dice, sus hojas nunca faltarán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será ¿para qué? La hoja de los árboles ¿para qué? Medicina. Para medicina. ¿Qué? En la tierra nueva, las frutas para comer y las hojas, ¿para qué serán las hojas de los árboles? No está hablando del árbol de la vida, está hablando de los árboles. Ahora, ya vamos a ver la contraparte. Leámoslo otra vez. Junto al río en la ribera, y a uno y a otro lado crecía toda clase de árboles frutales. Toda clase, note que es toda clase de árboles frutales. Muchos. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Ahora resulta que los árboles dan una vez al año y punto, se acabó. Pero aquí dice que no va a faltar la fruta en los árboles, no va a faltar. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. ¿Qué tipo de agua es? Ya lo vamos a leer. ¿Qué tipo de agua es? Por eso es que a los árboles no les falta la fruta, porque salen y son regados con el agua que sale ¿dónde? Del trono de Dios, del santuario. Hermano, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja ¿para qué? Para medicina. Ahora, vamos al final, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, para que veamos la otra parte. 22:1, leemos el último texto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? ¿De dónde salía el río? Del trono de Dios y del Cordero. Exactamente Ezequiel 47:12. El río que sale de ahí. Y riega la tierra. Y riega los árboles que van a dar todo tipo de fruta. Y las frutas son para comer, y las hojas serán para medicina. Pero aquí me está presentando otro árbol especial en el verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol, el árbol de la vida en este caso aquí, eran ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Verso 3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por qué no habrá muerte en la tierra nueva? ¿Por qué no habrá muerte en la tierra nueva? ¿Por qué no habrá enfermedades en la tierra nueva? Hermano, sencillo. Porque en la comida está la medicina, y en lo que tomen o en lo que tomemos está la medicina. Hermano, no es que Dios nos va a dar una pastillita a cada uno para que seamos eternos, o para que vivamos muchos años o muchísimos años o milenios. No. La vida del ser humano que viva en la santa ciudad dependerá de qué cosa? De lo que coma, de lo que se alimente. Fruta de los árboles, más fruta del árbol de la vida, medicina las hojas de los árboles, y medicina las hojas del árbol de la vida. ¿Por qué lado puede haber algún enfermo? ¿Por qué lado puede haber algún enfermo? Por ningún lado. ¿Por qué? Todo lo que consuma, todo lo que comamos, todo lo que tomemos, ¿será de dónde? De lo que sale del santuario, y riega la tierra, y de esa manera tendremos fruta, semillas, agua para comer. Y de esa manera el ser humano podrá estar en condiciones óptimas
para vivir por muchos y muchos y muchos años. Eso es lo que dice la palabra. Hermano, tenemos que entender esto. Dios bendiga su palabra, es mi deseo para cada uno de nosotros esta mañana, y esperamos que vamos a seguir grabando más temas para poder mostrar cómo Dios, en su amor y en su misericordia para con el ser humano, ha hecho tantas cosas que nosotros debemos de implementar, debemos de entender de que Dios tiene métodos para sanarnos, para que seamos felices y no suframos de ninguna enfermedad. Que Dios les bendiga.